todos son gases. Cada coeficiente o cada especie tiene una presión parcial asociada con cada una, que es el producto de la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar presente, ¿no? Para cada especie. Estas composiciones cambian en el proceso de la reacción, pero como ya sabemos van a llegar a un punto constante en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando establecemos equilibrio, ¿no? Tenemos este tipo de balance, ¿no? Una fracción molar para cada uno, y luego nos podemos preguntar o para verificar que en efecto estemos en equilibrio, vemos un cambio en delta G, ¿no? Y nos preguntamos en qué dirección cambia el delta G cuando cuando procedemos con la reacción. Entonces, lo que tenemos aquí es un delta G de reacción, donde tenemos productos y reactivos, ¿no? La diferencia entre ambos. Claro, delta G para cada uno está definido como el potencial químico, mu, que depende de temperatura y presión, ¿verdad? Y claro, la suma de cada especie, de cada potencial químico en el sistema va a ser la cantidad G, ¿verdad? Definida de esa manera. Recuerden, es el cambio en el potencial por mol, ¿no? Entonces, un cambio pequeño en la reacción, le ponemos el coeficiente, este coeficiente epsilon enfrente, y vamos a ver cómo se cambia el equilibrio en ese punto. Okay. Entonces, tenemos definido de esta manera la diferencia entre podemos expresar esa diferencia entre potenciales químicos como una diferencia entre las condiciones de estándar y extraer, ¿no?, una expresión RT, logaritmo de presión, para cada uno de esa manera, así como hicimos para extraer la constante de equilibrio. Entonces, podemos decir que el delta G de la reacción es igual al delta G en condiciones de estándar más un término de RT por el logaritmo de este coeficiente Q, ¿no? Este coeficiente Q es el producto de las presiones parciales dividido por las presiones parciales de los reactivos, ¿no? Y el delta G estándar es definido de esta manera, con los potenciales químicos a condiciones de estándar, y otra vez utilizando la estequiometría que nos da el equilibrio para definirlo en esas condiciones. O bueno, en verdad podemos hacer ese análisis para cualquier punto de la reacción, ¿no? Estos van a ir cambiando, esos coeficientes van cambiando en la reacción conforme se realiza, y es entonces el coeficiente Q el que nos va a dar la dirección de este cambio. Y esto es en términos de gases, lo expresamos como las presiones parciales elevados al coeficiente estequiométrico para cada especie. Podemos entonces pensar en este delta G, ¿no?, como la condición de espontaneidad, ¿no? Y simplemente si nos favorece, si se favorece la conversión de reactivos a productos, entonces se comporta de la manera que esperamos. Si este delta G es negativo, entonces la reacción procede hacia adelante para espontáneamente generar los productos, y si es positivo, entonces es la reacción reversa, la que es espontánea, que si sucede que es igual a cero, entonces estamos en equilibrio en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué significa que estemos en equilibrio? Significa que
¿no? Tenemos un delta G de reacción, aquí, que es igual a un término RT, con la constante, ¿no? El coeficiente Q de equilibrio, ¿no? Definido de la manera que habíamos expresado. Este QEQ, o sea, el coeficiente de equilibrio, va a ser igual a la constante de equilibrio de presión que hemos definido anteriormente. Esta constante de equilibrio de presión no es igual a las presiones parciales elevadas a los coeficientes estequiométricos en el punto de equilibrio. ¿Okay? Lo cual vale decir que es igual al producto de de las fracciones molares elevadas al coeficiente estequiométrico multiplicadas por la presión total elevado a la diferencia de moles entre productos y reactivos, ¿no? Cuántos moles se han generado en la reacción. Y el resto de ese término son las fracciones molares. Fíjense un poco en las dimensiones de estos términos. Tenemos presión por aquí, tenemos fracción molar elevada a cierta potencia. Podemos separar, distinguir entonces una constante que incluye las fracciones molares del producto neto de moles de gas formados, que es el exponencial de la presión total, ¿no? Entonces nos quedamos con este tipo de fórmula donde podemos escribir un delta G de reacción como un RT logaritmo de Kp. Ese término habíamos visto antes, o podemos expresar esa constante Kp en términos de un exponencial, el delta G de reacción. Okay. Un poco más acerca de esta expresión, ¿no? Este Kp incluye ¿no? Incluye cada término, cada fracción molar y un término de presión. Okay, entonces solamente para recordar las unidades de Kp, porque habíamos definido un Kp de esta manera, con una constante Kc, que es de concentración, multiplicada por RT. Okay. Este Kp que nos referimos aquí en este equilibrio, la constante K es de fracciones molares multiplicada por una presión, ¿no? Ambos como exponencial del cambio del número de moles de gases, pero distinguen las constantes. ¿Okay? Entonces la terminología acá es un poco ambigua, pero tienen que tener en cuenta en el contexto si estamos hablando de concentraciones o si estamos hablando de fracción molar de estas definiciones. Solamente esa observación. Okay, entonces, si estamos en cualquier punto en la reacción, podemos predecir en qué dirección se va a mover la reacción, ¿no? Fuera de equilibrio, ¿no? Cuando estamos en equilibrio, pues no va a haber más cambios netos. Fuera de equilibrio, la dirección la podemos extraer calculando el coeficiente de reacción. Ok, entonces podemos calcular con el CQ, ¿no? Dependiendo de la concentración que tenemos fuera de equilibrio, y estimar ese K. Ok, entonces comparamos básicamente este QC, el reaction quotient, con la Kc, que es la constante de equilibrio, y simplemente vemos la diferencia entre ambos
Entonces, si tenemos una Q mayor, en este caso, un coeficiente de reacción más grande que la constante de equilibrio, entonces estamos en este caso, tenemos exceso de productos. Recuerden la forma de estas acciones: tenemos productos arriba y reactivos abajo. Entonces acá tenemos exceso de productos y la reacción va a tender a moverse hacia los reactivos, ¿no? Y si tenemos una QC menor que la constante de equilibrio, pues entonces tenemos un exceso de reactivos y vamos a movernos hacia los productos, ¿no? Realmente cuando estamos iguales, pues estamos en equilibrio. Ahora, ¿cómo trabajamos un problema de este tipo? Y estoy seguro se recuerdan haber hecho esto anteriormente, este tipo de tablas o de este tipo de algoritmo para obtener la constante de equilibrio. Básicamente empezamos con una reacción y la vamos a balancear, que en este caso ya está balanceada automáticamente, y vamos a incluir un cambio en el número de moles, ¿okay? Vamos a cambiar X moles y ver cómo es que afectan la composición de la reacción. Entonces decimos que comenzamos con un número A de, en este caso, hidrógeno, y el número B de dióxido de carbono. No todos estamos en la fase gas. Y los reactivos empezamos con 0 y 0. ¿Okay? Vamos a hacer un cambio de X en el sistema. X moles van a consumirse, digamos. Entonces, en un punto dado vamos a tener A menos X. O sea, X moles de H2 van a reaccionar con X moles de CO2 y van a producir X moles de H2O y X moles de monóxido de carbono, CO. ¿Okay? Entonces, en ese punto de la reacción vamos a tener A menos X para el hidrógeno, B menos X para el CO2 y X para H2O y X para CO2. ¿Okay? Entonces, en el punto de equilibrio, podemos decir que, bueno, primeramente dos cosas. Primero vemos el número de moles total, que está en equilibrio, ¿no? Porque en general, consumimos moles de los reactivos y producimos de los productos. Entonces queremos ver cuál es el número total de moles para calcular la fracción molar en cada punto. ¿Okay? Pues el número total de moles que estamos produciendo, en verdad, en este caso en particular no cambia, porque todo lo que consumimos de los reactivos se produce a los productos y la estequiometría es one-to-one. Entonces, vemos que tenemos A menos X más B menos X más 2X. Entonces tenemos A más B como el número de moles totales, ¿no? El número de moles totales es el número de moles en sí, ¿no? Eso no te dice cuál es la identidad de esos moles, es simplemente el número. ¿Okay? Entonces la fracción molar en este punto X de la reacción va a ser A menos X dividido por A más B para el hidrógeno y B menos X dividido por A más B para el CO2, y para el H2O y el CO va a ser para ambos X sobre AB y X sobre AB cada uno. ¿Quiénes han trabajado con ese tipo de algoritmo para determinar equilibrios anteriormente en otras clases? Bueno, en este caso, vean estos ejemplos en la presentación y en el texto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en este punto hemos determinado las fracciones molares. Entonces, lo que queremos hacer es extraer unas constantes, ¿no? Entonces, para proceder y para extraer constantes,
¿no? Necesitamos un poco de información, ¿no? Por ejemplo, necesitamos algún tipo de información empírica para utilizar, básicamente queremos utilizar esta expresión, cuando tenemos delta G en un lado y una constante en otro lado. Ok, pues en este caso nos dan el delta G de formación para cada especie, ¿no? Para hidrógeno es 0 y para el resto tenemos negativo 396, negativo 232, negativo 137 en kilojoules per mol. Entonces el delta G de reacción total no es simplemente la suma de los reactivos menos la suma de los productos menos los reactivos, nos da 28.6 kilojoules, ¿ok? Eso entonces lo convertimos lo podemos extraer con eso, con este delta G de reacción, que nos indica que tenemos una constante, ¿no? Y cuando vemos un delta G positivo, no sabemos que esperamos una constante de equilibrio que va a ser menor que 1, ¿verdad? Esta es una expresión que no es favorable. Y tenemos una constante de equilibrio que va a ser menor que 1. Noten el error en este slide, porque tenemos 28.600 kilojoules, donde debería ser solamente 28.6 o 28.600 joules, nada más, ¿no? Bueno, entonces con este equilibrio, que está viendo este equilibrio, ahora podemos encontrar cuáles son las concentraciones, o básicamente hasta qué punto ha llegado la reacción. Y ese punto donde llega la reacción es definido por X. X es el número de moles que han reaccionado. Okay. Pues este equilibrio, esa constante de equilibrio Kp tiene que ser igual a las expresiones parciales, las cuales en este caso son igual que a las fracciones molares. Y aquí también se multiplica por la presión y el cambio de número de moles, ¿ok? Ese es el cambio estequiométrico, así que estamos yendo de 2 a 2, así que ahí tenemos una presión elevada a la 0, o sea, entonces ese factor es solamente 1, el valor de la presión, se ha omitido en este paso de aquí, pero tenemos ahí las presiones, básicamente no cambia el número de moles totales de gas, entonces tenemos ahí el factor de 1 nada más, eso que se ha omitido, y tenemos entonces que Kp es solamente igual a las fracciones molares, ¿no? Entonces la de los productos era, ¿no?, básicamente X, el producto de estas dos, X al cuadrado sobre AB, y la de los activos tenemos estas dos. Como estamos haciendo, hay un factor de A más B en todas, ¿no? Entonces estamos cancelando completamente este factor de AB, estamos poniendo estos dos términos multiplicados entre sí, divididos por estos dos términos, entonces este A más B se cancela en todos, y tenemos X al cuadrado dividido por A menos X multiplicado por B menos X, ¿no? X al cuadrado dividido por A menos X y B menos X. ¿Okay? Ok, entonces para tener números
sí, ¿no? Obviamente que eso nos da el punto de la reacción, cuánto avanzado la reacción. Para calcular un X específico necesitamos saber no con cuánto comenzamos, ¿sí? Esa data también, cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Ahora tenemos una expresión para lo mismo, pero indefinidamente. Necesitamos definir A y B, pues si nos dan información que A era 1 mol y B era 2 mol, entonces tenemos, ¿no?, esta ecuación que podemos resolver para X, ¿eh? Que tenemos, en este caso tenemos 3 variables, ahora tenemos solamente una variable X y podemos resolver en este caso, ¿no? Ok, entonces tenemos una expresión que se ve de ese tipo, que 1 menos x multiplicado por 2 menos x es igual a x al cuadrado menos 3x más 2 acá, y arriba seguimos con x al cuadrado. Entonces nos dicen que estas fracciones deben ser igual a la constante de equilibrio de presiones, que es 9.7 multiplicado por 10 a la menos 6. Okay, entonces podemos no utilizar nuestra álgebra para resolver por x, ¿no?, con la fórmula cuadrática, etc. No tomamos un término que sea negativo, estamos buscando fracciones molares, son positivas, entonces nos quedamos con esta. Encontramos que x es igual a 0.0044 mol. ¿Okay? Una manera de hacerlo, otra manera es reconocer que este es un número pequeño y que esperamos que x en sí también sea un número pequeño. En efecto, encontramos un número pequeño, ¿no?, mucho menor que 1 para esta reacción, porque la constante de equilibrio es bastante pequeña, es mucho menor que 1. Entonces lo que podemos hacer es aproximar. ¿Okay? Entonces queremos aproximar x, es decir, que x sea pequeño para esta expresión. Pero ahora, esta parte es importante, porque cuando aproximamos, y esto lo hemos visto en varias partes del curso, cuando hacemos una aproximación de este tipo, siempre hay que prestar atención qué cosa aproximamos, en qué punto hacemos la aproximación. Porque, o sea, obviamente si decimos que x es pequeño, no podemos decir que, ok, entonces x es casi igual a 0. Entonces ponemos 0 acá en lugar de x al cuadrado y tenemos 0 para todo. No, y se acabó. No queremos hacer eso. No, es pequeño, es igual, es casi 0, pero es un número y queremos encontrar algún número. Entonces hay que ver dónde hacemos la aproximación. Ok, pues vamos a regresar a este término de aquí, ¿no? Tenemos x, este producto, 1 menos x, 2 menos x. Es algo que tal vez vieron en un momento cuando hablaron de límites, en su clase de cálculo, ¿no?, cómo tomar límites. Entonces aquí sí podemos hacer la aproximación, porque estamos comparando dentro de un término que se multiplica con otro, estamos comparando 2, en este caso, ¿no?, el número 2 y el x. Y vamos a decir que x es bastante pequeño y también es menor que 2, es menor que 1. Entonces aquí, en este paso, es donde hacemos la aproximación. Decimos que 1 menos x es, bueno, casi igual a 1, y 2 menos x es casi igual a 2, ¿no? Entonces tenemos solamente 1 y 2 en esos otros factores, y nos quedamos con x al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Si hacemos eso, entonces x al cuadrado sobre 2 es igual a 9.7, y tenemos una respuesta que es bastante parecida, bueno, exacta a la anterior, ¿no?, habiendo hecho esta aproximación, ¿no? En efecto, esa aproximación es válida y claro, es la manera de hacerla, ¿no? Ok, entonces, no, esta es parte del desafío aquí, saber cómo hacer esas aproximaciones. Ok, entonces podemos ver, okay, entonces es un ejemplo de lo que podemos hacer con este problema de equilibrio. Al determinar el punto de equilibrio, cuánto avanzado la reacción, necesitamos siempre algún tipo de data empírica, como el deltaje de reacción, los números de moles, para encontrar cuánto avanza la reacción, ¿no?
pero también puede ser que, sabiendo el número de moles, por ejemplo X, uno podría determinar, por ejemplo, el equilibrio directamente, ¿no? Porque es lo que falta para completar la información del sistema. Ahora vemos, vamos a ver el efecto de la presión total. Entonces, en el primer ejemplo no teníamos un cambio en el número de moles de gas. En este caso sí lo vamos a tener. Nuestra ecuación empieza con digamos, un mol de gas o X mol de gas y terminamos con 2X mol de gas en los productos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a utilizar esa terminología. Si empezamos con N moles de N2O4 y 0 moles de NO2, el cambio cuando reaccionan X moles de N2O4, cuando X moles reaccionan, pues 2 moles se producen de NO2. ¿Okay? Entonces, al equilibrio, al punto de equilibrio, vamos a tener N-X moles de los reactivos y 2X moles del producto. El número total de moles en cualquier punto X va a ser N-X más 2X, es decir, N más X. ¿Okay? Estamos produciendo moles de gas en este punto. ¿Okay? Entonces la fracción molar, el equilibrio, va a ser N menos X dividido por N más X y 2X dividido por N más X. ¿Okay? Ahora, nuestra constante de equilibrio de presión, recuerden que la elevamos a la potencia estequiométrica. Entonces tenemos PNO2 elevado al cuadrado dividido por la presión parcial de N2O4. ¿Okay? Cuando expresamos esto en términos de fracciones molares, tenemos presión total al cuadrado por la fracción molar de NO2 al cuadrado dividido por presión multiplicado por fracción molar de N2O4. Entonces, presión al cuadrado sobre presión es solamente presión. Ahora tenemos un término de presión. Ahora nuestra constante de equilibrio incluye un término, un factor de presión. Antes no teníamos eso, porque teníamos igual número de moles de gases y reactivos. Ok. Ahora pues insertamos las fracciones molares de cada especie, 2X sobre N más X y N menos X sobre N más X. Noten que ahora no se cancela este denominador, ¿no? Antes el A más B se cancelaba, ahora tenemos N más X al cuadrado arriba y N más X. Entonces nos quedamos con un término de que 2X va a ser 4X al cuadrado y ahora vamos a tener un término dividido por un término de N más X y un término de N menos X. Entonces nos quedamos con N más X y N menos X, ambas dividiendo, ¿no?, el numerador. Entonces N más X multiplicado por N menos X es N al cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Esto pues, es el producto de estas dos, N más X y N más X. Okay, entonces nuestra expresión en equilibrio va a ser P por 4X al cuadrado dividido por N al cuadrado menos X al cuadrado. Okay. Ok, entonces ahora vamos a... Ok, para hacerlo independiente del número de moles de reacción, vamos a hacer este cambio de variables. Vamos a decir que alfa es igual al ratio X sobre N. Okay, es como que la fracción de cuántos moles se han producido, han reaccionado comparado con X. Estoy haciendo este cambio de variables justamente para facilitar. Vamos a desaparecer ese término de aquí, n al cuadrado, con este cambio de variables. Entonces vamos a tener n, alfa al cuadrado
arriba y 1 menos alfa al cuadrado. ¿Okay? Entonces podemos expresar eso, vamos a expresar o vamos a resolver por alfa, y podemos reacomodar alfa hasta este punto de aquí. Estamos siguiendo estos pasos, donde tenemos la razón entre presión y la constante de equilibrio elevado a la negativo 1 entre 2, o sea, el negativo de la raíz cuadrada está elevado a un número negativo, ¿ok? Entonces cuando P aumenta, como P se hace más grande, este factor se hace más pequeño, ¿okay? Pero cuando la presión aumenta, alfa se hace más pequeña, ¿verdad? Lo que tenemos acá está elevado a un número negativo, entonces esto va como en el denominador. Mientras más grande la presión, menor la cantidad de reacción. ¿Okay? Entonces, al aumentar la presión, eso va a disminuir cuánta reacción se ha producido, es decir, va a cambiar el equilibrio, va a favorecer a los reactivos, ¿no? Eso es lo que esperamos del principio de Le Chatelier. Cuando metamos la presión por aquí, debemos favorecer los reactivos porque tienen el menor número de moles, ¿no? Comparando entonces la presión con K y las fracciones molares, estamos concluyendo que en efecto la fracción molar que ha reaccionado tiene una dependencia inversa con la presión. Tal vez si lo dejamos en este punto sea más claro, ¿no? Si aumentamos la presión, disminuimos el extent of reaction. ¿Okay? Entonces estamos bien con Le Chatelier. Ok, entonces podemos, ¿no? Decir lo mismo. Ahora en este caso tenemos 3 moles de gas en reactivo, 2 NO más O2 y 3 moles de gas en reactivos y 2 moles en los productos. Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora está un poquito más complicado, ¿no? Hay más expresiones, más términos, pero seguimos seguimos el mismo algoritmo que hemos aplicado antes. Ok, entonces nos quedamos con esta expresión un poco larguita, ok, para KP. Noten que ahora la presión está abajo, okay, porque tenemos tenemos acá P al cuadrado y tenemos P al cuadrado multiplicado por otro P, entonces tenemos presión acá abajo en el término. Para proceder de este punto nos va a dar la información de que Kp es mucho mayor que 1, que es 10 a la 12, entonces esperamos que X se haya consumido completo, entonces que cuánto X se ha producido, la cantidad de reacción, esperamos que sea, ¿cuál es lo que limita aquí? Si tenemos, también nos dan la información de cuántos moles tenemos inicialmente, 2 moles acá, 1 mol acá, entonces esperamos que el O2 se haya consumido completo, entonces que X sea igual a 1 o casi igual a 1, porque la constante de equilibrio es muy grande. Entonces en este punto hacemos la aproximación que X es casi 1, ¿no? Y podemos simplificar este término de aquí, este término de acá arriba, de 3 menos X, simplemente vamos a hacer que es casi igual a 2. ¿Okay? Fíjense que no podemos hacer lo mismo para ese término de acá, porque si aproximamos que X es casi 1, y si decimos que X es igual a 1 en este término, vamos a tener 0 acá abajo en el denominador, y vamos a tener una división por 0, y no podemos seguir con el ejercicio. ¿Okay? Entonces no hacemos la aproximación en este punto de aquí, porque si lo hacemos, explota nuestra ecuación.
Okay. Esta parte de acá la dejamos como 1 menos x, ¿no? Ok. Entonces, al hacer esta aproximación, tenemos esta expresión ahora, la cual la arreglamos para que nos dé una expresión de x. Entonces tenemos x igual a 1 menos 2 sobre t y kp elevado a 1/3. Okay. Noten ahora que escrita de esta manera, p está abajo. Okay. Cuando aumentamos la presión, disminuimos ese término de acá, pero ese término es un término que le restamos a 1, entonces estamos aumentando la cantidad de reacción, ¿no? Otra manera de verlo es que si la presión baja mucho, si bajamos la presión bastante, entonces ese término de aquí crece y vamos a disminuir los moles que se encuentran en equilibrio, ¿no? Que se producen en equilibrio, o que se consumen en equilibrio. Entonces, como esperamos, ¿no? Va a seguir el sentido de la presión, ¿no? Si aumentamos la presión, X aumenta, si disminuimos la presión, X disminuye, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos acá, ¿no? Porque tenemos 3 moles yendo a 2 moles, entonces seguimos cumpliendo con el principio de Le Chatelier. Finalmente, ese cambio no se va a ver si es que tenemos, ¿no?, el mismo número de moles de gas entre los reactivos y los productos. Ok. Ahora vamos a ver lo que tenemos en el equilibrio que podemos establecer en solución. Y vamos a seguir los mismos pasos, otra vez, excepto que tenemos términos distintos, porque vamos a hablar de potencial químico. No vamos a hablar, obviamente, de presiones parciales, pero sí podemos hablar vamos a regresar al punto de potencial químico. Y como hemos expresado antes, ¿no?, tenemos un término extra de RT, un logaritmo de concentración, ¿no?, para cada punto. Y acá ese término es la diferencia entre las condiciones de estándares para cada especie y el punto que tenemos en la reacción. Ok, entonces recuerden las diferencias entre molaridad y molaridad, ¿no? Moles entre volumen de solución versus moles entre kilogramos del disolvente. Okay. Entonces vamos a tomar una ecuación en equilibrio con las constantes estequiométricas, esas mu A, mu B, y son. Y podemos expresar una delta G de reacción de la misma manera que hicimos para los gases, pero ahora la diferencia es un término de RT y el logaritmo de las concentraciones, ¿no?, otra vez elevadas por las constantes estequiométricas, los coeficientes estequiométricos. Okay, entonces nuestra constante o nuestra delta G de reacción involucra una constante K de este tipo en equilibrio. Entonces vamos a tener las concentraciones en equilibrio, ¿no?, como vimos antes, para cada especie, ¿no? Esa es nuestra delta G de reacción, ¿no? Entonces está asociada con una constante de equilibrio también para cada concentración. Ahora, para hacer algo con esta expresión, vamos a regresar a una ecuación que habíamos introducido anteriormente, sin mayor explicación, solamente asociando términos estequiométricos, cuál es la ecuación de Van Hoff, que me dice algo acerca de la diferencia, ¿no?, de la dependencia de temperatura en la constante de equilibrio. Okay. La ecuación que habíamos visto antes es esta de acá, Van Hoff.
y lo hemos visto en el contexto de trabajando con las ecuaciones fundamentales y definiendo delta G. Pues como delta G está asociada con esta ecuación, ¿no? De ahí parte esa derivación que ya hemos visto, este tipo, y aplicando las situaciones que están a presión constante, nos quedamos solamente con la parte podemos introducir un término de delta H, ¿no? También hacemos identificamos estas derivadas totales con derivadas parciales, ¿no? Siempre y cuando mantengamos otras condiciones fijas, y pues si hacemos eso, entonces podemos asociar esta derivada parcial de temperatura como la entropía, y un delta, un cambio a esa expresión equivale a un cambio delta a la entropía. Entonces, regresando a nuestra ecuación, tenemos ese término donde podemos cancelar esta parte de 1 sobre RT de la entropía con esta parte de aquí, y nos quedamos con una expresión que ahora solamente involucra el delta H de reacción. Okay, entonces es importante porque estamos yendo de una expresión de equilibrio, una constante de equilibrio, a una relación con la entalpía, ¿no? Entonces estamos como que eliminando el factor de la entropía, ¿no? de esta situación, de esta reacción, o más bien estamos usando condiciones donde la entropía exactamente se cancela y tenemos únicamente un delta H para la reacción, ¿no? Ok, entonces un poquito más de detalle sobre cómo llegamos aquí, ¿no? Que pueden ver ustedes esta derivación ustedes mismos, y tenemos la misma expresión que hemos visto. Okay. ¿Cómo se puede utilizar esta expresión? ¿No? O sea que en efecto uno podemos integrar ambos lados de la expresión para tener esa otra forma de esta expresión. Tenemos una diferencia de logaritmos de constantes y una diferencia de temperaturas de este tipo. Así que si hacemos el plot con la temperatura inversa, ¿no? Y las constantes de equilibrio, tenemos un slope. Ese slope es delta H, ¿no? Es parecido a lo que ya hemos visto con otras expresiones, ¿no? Cuando hemos introducido la ecuación de Van Hoff, ¿okay? Pero ahora podemos ver que este delta H va a tener, no tiene dos posibles casos, o este slope, esta pendiente, puede ser negativa o positiva, y pues eso va a corresponder a un delta H endotérmico o uno exotérmico. Entonces, bueno, pues eso es lo que esperamos. Entonces, en general, no sabemos que si tenemos un delta H que es exotérmico, eso favorece tenemos una reacción que es exotérmica y cambiamos la temperatura. O sea, si aumentamos la temperatura a una reacción exotérmica, vamos a favorecer a los reactivos, pero si la reacción es endotérmica, entonces vamos a favorecer a los productos. Okay, simplemente para expresar que el principio de Chatelier también aplica para temperatura, ¿no? Y de esta manera. Okay. Un poco más acerca de esta ecuación, ¿no? Podemos definir esta expresión completa, ¿no? Lo que nos faltaba aquí, creo que habíamos visto una diferencia entre dos puntos K, ¿no? Un punto y otro punto, pero también hay un intercept en 0, que es el término de acá, delta S sobre R. ¿No? Si lo comparamos con la ecuación completa de delta G, pues tiene que ser en delta S sobre R.
Ok, acá hay un ejemplo de cómo vamos a aplicar este concepto. Donde tenemos, estamos viendo de 2 moles totales de gas a 1 mol. Y tenemos un delta, no, delta H es reacción, delta G de reacción. Entonces podemos comparar las constantes de equilibrio. Y vamos a ver que para este caso en particular, si trabajamos entonces en 98 Kelvin, nuestra constante de equilibrio es 860, lo cual es un número es mayor que 1, pero es bastante modesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con 860 a temperatura ambiente. Okay. Vamos a aumentar la temperatura, pero vamos a ver. Okay. Entonces, ¿qué sucede si es que si trabajamos a 800K? Pues en este caso, trabajar a 800K puede acelerar la reacción, ¿okay? Pero en el equilibrio, para acá el equilibrio, acá tenemos momentos más alta la temperatura, ¿okay? Como tenemos una reacción, no sé si está... Ok, entonces sometemos a la temperatura, vamos a disminuir la constante de equilibrio bastante, considerablemente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es también a la vez aumentar la presión, porque tenemos acá un término de presión, ¿no? Tenemos más reactivos en gas que productos, entonces vamos a simultáneamente aumentar la temperatura y la presión. Entonces, si trabajamos con 100 bar, podemos aumentar esa constante de equilibrio, ¿no? Y irnos de 0.007 a 0.7, ¿no? En este caso la presión es lineal completamente, entonces aumentamos el equilibrio, mejoramos la reacción y el rendimiento de productos por esa reacción. Okay. Ok, entonces finalmente, último tema, vamos a ver que vamos a combinar las condiciones de equilibrio y vamos a ver sistemas heterogéneos, ¿no? Tenemos, ¿no?, un producto o un reactivo, es un líquido o un sólido, no aparece como, no contribuye a la presión parcial y no contribuye al equilibrio de los gases. ¿No? Si es un sólido no aparece en la concentración en solución, sin embargo sí contribuye a un delta G de la reacción. ¿Okay? Entonces nuestras reacciones que involucran gases y líquidos, o líquidos y sólidos, no podemos tratar los líquidos y los sólidos como constantes respectivamente en cada caso, ¿no? Ok, entonces por ejemplo tenemos una reacción aquí que tenemos una especie sólida con una en gas y producimos una en líquida y otra en gas, que es por ejemplo, no sé, una combustión de carbono.
Eso es lo que sucedería, ¿no? Con oxígeno produces agua y CO2. Bueno, en este caso es líquido. Incluso acá nos dice que para este propósito el sólido y el líquido no están mezclados, entonces tampoco contribuyen. Tenemos acá un potencial, ¿no? Recuerden que el potencial extra, ¿no? Ese que vimos antes, ¿no? Viene de la mezcla, ¿no? El origen de este término extra, ¿no? Viene de la mezcla de una solución A con una solución B, ¿no? Esa concentración de A sobre los moles totales, el potencial químico, de donde viene ese término. En este caso tenemos un sólido que es puro, y un gas que, bueno, en este caso estamos. Y los reactivos igual, ¿no? Tenemos un líquido puro y un gas que sí vamos a mezclar. Entonces, para un sólido, incluso también para un líquido, en grandes rangos, no hay un cambio de temperatura, no hay un cambio de potencial con temperatura, no hay un cambio de potencial con presión, no vamos a cambiar el equilibrio aumentando la presión de un sólido ni de un líquido. Entonces nuestro delta G, el término extra que tenemos, se debe únicamente a las presiones parciales de los gases. En este caso no tenemos un gas en el producto y un gas en el reactivo, y eso es lo que contribuye a nuestro delta G, ¿no? Entonces estos potenciales químicos estándares son el delta G estándar de reacción, y el coeficiente Q es, en este caso simplemente es las presiones parciales en equilibrio. ¿Okay? Pero todavía consideramos, ¿no? El delta G de reacción total, no incluye todas las especies, ¿no? Entonces ahí estamos combinando condiciones de equilibrio en un lado de esta ecuación, ¿no? Tenemos la constante que incluye solamente los gases, y en el otro lado tenemos la reacción que incluye todas las especies de la reacción, ¿no? Entonces no tenemos cambios de esas en el equilibrio. Entonces simplemente no las consideramos cuando escribimos una ecuación de equilibrio, no una constante de equilibrio. Entonces un ejemplo aquí es en esta reacción producimos solamente, no tenemos tenemos especies en sólidos, en reactivos y productos, y solamente una en gases. Entonces la constante de equilibrio va a depender únicamente de la presión parcial de CO2, ¿no? Y eso es, o sea, lo que podemos medir en la reacción, lo que contribuye, va a ser la producción de CO2. O sea, podemos convertir gran parte de los reactivos en producto, y eso no va a cambiar, ¿no? Estos volúmenes de especies no van a contribuir al equilibrio que tenemos entre los gases. Ok, entonces eso lo podemos tratar, ¿no? Otra vez, ¿no? Si tenemos data empírica, podemos hacer el cálculo de equilibrios y delta G, delta H. Pueden seguir este ejemplo, a ver, ¿no? Es como combinamos esta información.
Y ahora acá tenemos, podemos utilizar la misma ecuación de Van Hoff, ¿no? Bajo estas condiciones, sabiendo que el equilibrio no viene únicamente, okay, por este problema del la presión parcial del producto CO2. Ok, entonces podemos expresar realmente la reacción, ¿no?, de esta constante de equilibrio como una actividad. Eso habíamos visto, actividad como sustituyente de concentraciones, así como habíamos hablado de la fugacidad como sustituyente de presión. Es una manera alterna de expresar la misma concentración. Okay. Entonces, si hablamos de sustancias puras, en actividad es 1, es decir, es equivalente completamente a la concentración. Para soluciones puede haber un factor extra para convertir la concentración a la actividad. Okay. No creo que no tenemos ejemplos sobre cómo utilizar esos casos, pero bueno, en este punto, ¿no?, es tenemos una reacción heterogénea, ¿no?, distinguir los sólidos de los líquidos, de los gases, y saber cómo utilizar las presiones relevantes y ver cuáles responden a temperatura y presión y cuáles no. Ese es el último tema de equilibrio. Y con esto terminamos el capítulo 6. Ok, entonces, buena pregunta. Sí. Cuando estábamos haciendo H2O más CO2 dando H2O más CO. No recuerdo el slide. Creo que empezamos a hablar de los equilibrios. Sí, yo creo que en el próximo slide. Ese delta G de reacción, se sabe cómo yo lo calculo, porque es que utilizando esos números no me daba ese valor. ¿Sabe? No sé si era reactivo menos producto menos reactivo, porque no me dio ese número, fue. A ver, déjame ver. Que tendríamos 137.2 más 228.6 negativo 365.8. Ok, y por otro lado tenemos a mí me dio 30.8, pero no sé, traduciendo lo de sí, a mí me está dando 30.8. Sí, me da 30.8. Debe haber acá creo que es un error.
un error por ahí. Ok, está bien, sí, pero esa era tu pregunta, si ese deltaje se calculaba como deltaje reactivo o menos deltaje reactivo. Sí, acá únicamente, sí, como tenemos un mol en cada coeficiente es un mol, no uno, entonces es exactamente los reactivos menos los productos, perdón, al revés, Okay. Los productos menos los reactivos. Okay. Sí. Pero sí, ese es un buen punto, acá hay un error ahí. Un pequeño error. Más grave me parece este error de acá. Entonces, 1000 y otra vez kilojoules. Pero bueno. Ok, entonces en este caso vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer con terminar el curso. Los exámenes que hemos tomado, como les decía, nos han abarcado casi todo el material que hemos cubierto. Y para terminar el semestre ya, pues, estoy haciendo el examen final opcional, ¿no? Pero si ven sus notas, ¿no? Muchos de ustedes creo que les conviene, ¿no? Tratar de levantar un poco la nota y pasar de un lado al otro, pero para eso voy a tener que, no voy a poner las notas en examen 3, exactamente las voy a corregir yo completamente y voy a tratar de tenerlas en los próximos 2 semanas. Voy a hacer un cálculo en Moodle, un cálculo aproximado de su nota total del examen y un breakdown de una posible curva para que vean dónde están, ¿no? En el promedio total. Okay. La fecha del examen final es el 21 de diciembre, según el calendario, pero si ustedes coordinan una fecha donde pudieran tomarlo, si ya han terminado otras clases, si ya tienen tiempo antes, pues sería mejor, ¿no? Para terminar un poco antes. Así que dejo a ustedes que coordinen esa posible fecha y me dejan saber a mí. Ok, ¿alguna duda más? ¿Pregunta más? No, por ahora no. Si es el 21 de diciembre, ¿en qué horario sería? Como hemos hecho antes, creo que de 9 a 12 y media, de 9 a 1, algo así. Estoy contando en que no tengan 2 exámenes el 21 de diciembre. Sí, pero el horario, ellos ponen 7 a.m. y dicen 7 a 9, algo así, 2 horitas. No tanto. Pero bueno. ¿En serio? Hay un instrumental. Y en esta clase va a haber final.
Ok, entonces mayor razón para buscar otra fecha. Ok. Y si el 21 es un lunes. Podríamos hacerlo en viernes. Viernes 18, tal vez. ¿Tienen algo ese día? ¿Tienen algo el viernes 18? Ok, entonces viernes 18. Ok, entonces quedamos así. Entonces, gracias por un semestre distinto. Espero que nos podamos conocer en persona el próximo semestre en algún momento. Ok, se está en debate para darle el viernes 18 una generación de Sí, exacto. Entonces voy a tratar de tener las notas, incluyendo los 3 exámenes, y creo que todas las tareas ya están corregidas, si no me equivoco. Aunque hay un factor de 10% que falta sobre asistencia, participación, que había dejado ahí flotando. Pero para la mayoría de ustedes no, está bien, no tienen problema con eso, ¿no? Son muy pocos los que han tenido ausencias completas todo el semestre, ¿no? La mayoría están ok. Sí, estamos hablando de la fecha, vamos a poder sí, entonces voy a tratar de para el viernes tengan todo en Moodle, ok, y no antes. Ok, entonces si también si ustedes desean, ya que estamos quedando un poquito inconclusos, nos podemos conectar otra vez la próxima semana. Sugiero que nos conectemos, puede ser esta hora, el martes, si no tienen examen, ¿no? y hablar de estas cosas, cuadrar un poco, o después de que ponga las notas en Moodle, podemos reunirnos y hablar de esos temas. No tiene, bueno, puede ser esta hora, si tienen examen puede ser otra hora. Ustedes me avisan a qué hora nos podemos reunir, justamente para hablar un poco de la evaluación, las notas y el examen. Ok. Entonces nos reunimos brevemente la próxima semana. A esta misma hora. Ok, si no tienen un examen un martes a esta hora, entonces nos reunimos. Ok. Ok, entonces será una semana. Los dejo con Ronel, que va a hablar brevemente sobre uno de los ejercicios de este capítulo. Entonces, cuídense y buen día.